Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los dramas, los secretos y los romances más apasionantes de la televisión. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete incendiar la pantalla, una historia de esas que te dejan sin aliento y te hacen preguntarte, ¿hasta dónde son capaces de llegar por amor? Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros análisis, teorías y noticias exclusivas. Te aseguro que no te arrepentirás. Y a los que ya nos acompañan desde hace tiempo, mil gracias por el apoyo. Ustedes son la verdadera razón por la que seguimos trayendo contenido fresco y emocionante. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, y que ahora se juntan en una propuesta que huele a escándalo, a pasión prohibida y a desafíos al statu quo. ¿El título de esta bomba? Amor prohibido. Rompe las reglas. ¿Se atreverán a amarse? Ya el título nos da una idea de lo que nos espera, ¿verdad? Así que prepárense un café, acomódense en el sofá, y abróchense los cinturones, porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta nueva producción, explorando las posibles tramas, los personajes y lo que hace que esta historia sea tan irresistible. A ver, amor prohibido es un concepto que hemos visto una y otra vez en la televisión, pero siempre hay espacio para una nueva vuelta de tuerca. Lo que me intriga de este proyecto, especialmente con Mert y Afra como protagonistas, es el potencial para explorar las complejidades morales y emocionales de una relación que desafía las normas sociales. Imaginemos, por ejemplo, que Mert interpreta a un joven proveniente de una familia adinerada, con un futuro ya planeado, un matrimonio arreglado y una vida que parece perfecta desde fuera. Pero por dentro está vacío, buscando algo más, algo real. Y entonces aparece Afra, una chica independiente, luchadora, quizás con un pasado complicado, que no encaja en el mundo de Mert, pero que lo atrae como un imán. Ella podría ser una artista bohemia, una camarera con sueños, una activista que lucha por causas justas. Alguien que representa todo lo que Mert no se atreve a ser. El choque entre sus mundos, la atracción irresistible, el conflicto interno de Mert entre el deber y el deseo. Eso es dinamita pura. Y con la química que sabemos que tienen Mert y Afra, la pantalla va a arder. Pero claro, un amor prohibido no es solo pasión y deseo. También implica consecuencias. Si Mert decide romper con su compromiso y seguir su corazón, ¿qué pasará con su familia? ¿Con su reputación? ¿Perderá todo lo que tiene? ¿Y Afra estará dispuesta a lidiar con la presión social, con los juicios, con el rechazo? ¿Será lo suficientemente fuerte para luchar por su amor? Aquí es donde la historia puede volverse realmente interesante. No se trata solo de un romance superficial, sino de explorar los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por amor, los límites que estamos dispuestos a cruzar, y las cicatrices que nos deja el camino. Pensemos en las posibles reglas que este amor prohibido se propone romper. Podría ser una diferencia de edad significativa, una barrera religiosa o cultural, un conflicto familiar ancestral, o incluso una relación preexistente. Quizás Mert está casado, o Afra está comprometida. O tal vez, la prohibición viene impuesta por la diferencia de clases sociales, un tema recurrente pero siempre efectivo. La clave para que esta historia funcione, creo yo, es la autenticidad. Los personajes deben ser creíbles, con defectos y virtudes, con motivaciones claras y con un arco de transformación a lo largo de la trama. No basta con que sean guapos y se enamoren, necesitamos entender por qué se aman, que encuentran el uno en el otro que no encuentran en nadie más, y porque están dispuestos a arriesgarlo todo por ese amor. Y aquí es donde entra en juego el talento de Mert y Afra. Ambos son actores con una gran capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y para dar vida a personajes complejos. Los hemos visto en diferentes roles, y siempre nos sorprenden con su versatilidad y su carisma. Mert, con su mirada profunda y su sonrisa encantadora, tiene el potencial de interpretar a un hombre atormentado, dividido entre el deber y el deseo, que lucha por encontrar su propia voz. Y Afra, con su belleza natural y su fuerza interior, puede dar vida a una mujer que desafía las expectativas, que se niega a ser definida por las normas sociales, y que lucha por su felicidad contra viento y marea. Juntos creo que pueden crear una química explosiva en la pantalla, una conexión que trascienda la simple atracción física y que nos haga creer en su amor, a pesar de todos los obstáculos. Ahora bien, ¿cómo se atreverán a amarse?
Esta es la gran pregunta que plantea el título. ¿Serán capaces de mantener su relación en secreto, escondiéndose de todos y viviendo en la clandestinidad? ¿O decidirán enfrentarse a la sociedad, desafiando las convenciones y luchando por su derecho a amar libremente? Aquí es donde la historia puede tomar diferentes rumbos. Podríamos ver una trama llena de intrigas, de secretos y de mentiras, con personajes que conspiran para separarlos y que hacen todo lo posible para impedir su felicidad. O podríamos ver una historia más centrada en el crecimiento personal de los protagonistas, en su lucha por superar sus propios miedos y por encontrar su lugar en el mundo. Personalmente me gustaría ver una combinación de ambos elementos. Intriga, pero también desarrollo de personajes. Pasión, pero también reflexión. Un amor prohibido que no se limite a ser un simple romance, sino que nos invite a reflexionar sobre los límites del amor, sobre el poder de la sociedad y sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Otro aspecto importante a considerar es el contexto en el que se desarrolla la historia. Se trata de una sociedad conservadora, donde las normas sociales son muy estrictas y donde el amor prohibido está fuertemente castigado. ¿O se trata de una sociedad más abierta y tolerante, donde la libertad individual es más valorada? El contexto social puede influir significativamente en la trama y en el desarrollo de los personajes. Si la historia se desarrolla en una sociedad conservadora, el amor prohibido puede ser mucho más peligroso y las consecuencias pueden ser mucho más graves. Pero también puede ser una oportunidad para explorar la resistencia, la rebeldía y la lucha por la libertad. En cuanto al tono de la serie, creo que debería ser una mezcla de drama, romance y suspense. Necesitamos sentir la pasión de los protagonistas, pero también la tensión y el peligro que implica su amor prohibido. Necesitamos emocionarnos con sus momentos de felicidad, pero también sufrir con sus momentos de dolor. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la banda sonora. La música puede ser una herramienta muy poderosa para crear ambiente, para intensificar las emociones y para conectar con el público. Una buena banda sonora puede hacer que una escena sea aún más impactante, que un momento sea aún más emotivo, y que una historia sea aún más inolvidable. Creo que Amor Prohibido rompe las reglas. Se atreverán a amarse, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. Una trama intrigante, personajes complejos, una química explosiva entre los protagonistas y un tema que resuena con el público. Pero al final, el éxito de la serie dependerá de la ejecución. Dependerá de la calidad del guión, de la dirección, de la actuación, y de la capacidad de la producción para crear una historia que nos atrape, que nos emocione y que nos haga reflexionar. Y por supuesto, el éxito también dependerá del público. Dependerá de si conectamos con los personajes, de si nos identificamos con sus conflictos, y de si nos emocionamos con su historia de amor. Pero una cosa es segura, con Mert y Afra como protagonistas, y con un título tan sugerente, Amor Prohibido, rompe las reglas. Se atreverán a amarse, promete ser una serie que no dejará a nadie indiferente. Una serie que nos hará suspirar, que nos hará llorar, que nos hará reír, y que nos hará preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que estén tan emocionados como yo por el estreno de Amor Prohibido, rompe las reglas. ¿Se atreverán a amarse? En resumen, hemos explorado el potencial de esta nueva producción turca, destacando la intrigante premisa de un amor prohibido, la química explosiva entre Mert y Afra, y la posibilidad de una historia que nos haga reflexionar sobre los límites del amor y el poder de la sociedad. Un cóctel explosivo que promete incendiar la pantalla. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, cuéntenos en los comentarios, ¿qué opinan de esta nueva serie? ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que Mert y Afra harán una buena pareja en la pantalla? ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones prohibidas? Queremos saber su opinión. No se corten y déjenos sus comentarios, que siempre los leemos con atención. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ********.
Pero esperen, que aún hay más salseo por desentrañar. Porque Amor Prohibido rompe las reglas. Se atreverán a amarse no es solo un título pegadizo, es una declaración de intenciones. Profundicemos un poco más en lo que podría significar ese rompe las reglas, y cómo Mert y Afra podrían atreverse a amarse en un contexto tan desafiante. Imaginemos que la familia de Mert es una de las más influyentes de Estambul, dueños de un imperio empresarial que se ha transmitido de generación en generación. Mert es el heredero, el llamado a continuar con el legado familiar. Su vida está planeada al detalle, desde la universidad a la que debe asistir hasta la mujer con la que debe casarse, una joven de su misma clase social, cuyo matrimonio sellará una importante alianza comercial. Pero Mert, aunque agradecido por la vida privilegiada que tiene, se siente atrapado. Anhela algo más que cenas de gala y reuniones de negocios. Sueña con ser artista, con viajar por el mundo, con vivir una vida auténtica, sin las restricciones impuestas por su familia. Y entonces, en un giro del destino digno de una telenovela, conoce a Afra. Afra es una joven camarera que trabaja en un café bohemio en el barrio de Bellolu. Es una chica de barrio con una vida sencilla pero llena de sueños. Afra aspira a ser diseñadora de moda y trabaja incansablemente para ahorrar dinero y poder estudiar en una academia de diseño. Desde el momento en que se cruzan sus miradas, la atracción es innegable. Mert se siente fascinado por la autenticidad de Afra, por su pasión por la vida y por su espíritu independiente. Afra, por su parte, ve en Mert algo más que un chico rico y mimado. Intuye su bondad, su sensibilidad y su deseo de romper con las cadenas que lo atan. Pero claro, su amor está prohibido. La familia de Mert jamás aprobaría una relación con una chica de clase baja, y mucho menos con una camarera. Para ellos, Afra es una amenaza para el futuro de Mert y para la reputación de la familia. Así que Mert y Afra se ven obligados a esconder su relación. Se encuentran a escondidas en el café de Afra, pasean por las calles de Estambul al amparo de la noche y se declaran su amor en susurros. Pero la presión es cada vez mayor. La familia de Mert sospecha algo y comienza a investigar. La prometida de Mert, una joven ambiciosa y manipuladora, se da cuenta de que está perdiendo a Mert y está dispuesta a todo para evitarlo. En este contexto, Mert y Afra se enfrentan a un dilema: ¿deben renunciar a su amor y seguir el camino que les ha sido marcado, o deben luchar por su felicidad, sin importar las consecuencias? Aquí es donde entra en juego el rompe las reglas del título. Mert y Afra deben decidir qué reglas están dispuestos a romper para poder estar juntos. ¿Están dispuestos a desafiar a sus familias? ¿Están dispuestos a renunciar a sus carreras? ¿Están dispuestos a enfrentarse al juicio de la sociedad? Y lo más importante, ¿están dispuestos a arriesgar su propia seguridad? Porque en una sociedad conservadora como la que se plantea en la serie, un amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras. Pensemos en las posibles tramas secundarias que podrían enriquecer la historia. Podríamos tener un amigo de Mert que también está enamorado de Afra, creando un triángulo amoroso que complique aún más las cosas. Podríamos tener a la hermana de Afra, una joven que admira a Mert y sueña con tener una vida como la suya, pero que al mismo tiempo siente celos de Afra y de su relación con Mert. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los villanos. La prometida de Mert, la madre de Mert, el padre de Afra. Todos ellos podrían convertirse en obstáculos para la felicidad de los protagonistas, utilizando todo tipo de artimañas para separarlos. En cuanto a la dirección, creo que sería fundamental crear una atmósfera de suspense y tensión. Necesitamos sentir la presión que sufren Mert y Afra, el miedo a ser descubiertos y la angustia de saber que su amor está en peligro constante. También sería importante mostrar la belleza de Estambul, la ciudad que sirve de telón de fondo para esta historia de amor. Las calles estrechas de Bellolu, los cafés bohemios, los parques con vistas al Bósforo. Todos estos lugares podrían convertirse en escenarios clave de la trama, evocando el romanticismo y la melancolía del amor prohibido. Y en cuanto a la música, creo que sería fundamental utilizar canciones turcas tradicionales, pero con un toque moderno. Necesitamos una banda sonora que nos transporte a Estambul, que nos haga sentir las emociones de los protagonistas y que nos recuerde que esta es una historia de amor universal, pero con un sabor turco. En definitiva, Amor Prohibido rompe las reglas. Se atreverán a amarse tiene el potencial de ser mucho más que una simple telenovela.
Tiene el potencial de ser una historia que nos haga reflexionar sobre el amor, la sociedad, la libertad y la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Y con Mert y Afra como protagonistas, creo que tenemos todos los ingredientes para crear una serie que marque un antes y un después en la televisión turca. Así que, amantes del salseo, prepárense para una temporada llena de emociones, intrigas y mucho, mucho amor. Ahora sí, llegamos al final de este análisis en profundidad. Espero que hayan disfrutado de cada detalle y que estén listos para sumergirse en el apasionante mundo de Amor Prohibido. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus expectativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.